todos somos conscientes de la importancia que tiene una final en cualquier ámbito. Es el momento que se define el ganador, el que se lleva toda la gloria, el premio y el reconocimiento a ser el mejor. En el fútbol hay múltiples competiciones a nivel clubes, pero los que más valor tienen son los torneos internacionales, ya que les permiten definir quién es el mejor del continente o del mundo. Y qué mejor manera de hacerlo que con una final entre los dos mejores equipos del torneo. O bueno, casi siempre los dos mejores. En estas finales podemos encontrar desde partidazos que quedarán en el recuerdo por su dramatismo, hasta definiciones sumamente aburridas que no generaron ninguna emoción. Pero, como todo, algunas de estas finales tienen su lado insólito, ya sea por la rareza de los equipos, un suceso extrafutbolístico que manchó la gran definición, o incluso la final que ni siquiera se haya jugado debido a algún problema. Así que acompáñenme a repasar las finales internacionales de clubes más insólitas o escandalosas de cada confederación. Primero, vayamos a Oceanía. De todos los casos que veremos a continuación, este es el único que no estuvo marcado por un suceso bochornoso, ya que en ninguna de las finales de la UFC Champions League se presentaron incidentes o alguna polémica que mancharan estas definiciones. Sin embargo, hay una final bastante insólita debido a la rareza de sus equipos. Normalmente este torneo siempre había al menos un equipo finalista de Nueva Zelanda, sobre todo el Auckland City, que es el máximo ganador de la competición. Pero en el año 2019 fue diferente. Por primera vez desde que Australia dejó la UFC, no hubo ningún equipo neozelandés en la final. Lo que lo hace aún más particular es que no solo fueron dos finalistas del mismo país, sino que estos dos equipos, al ser de una colonia francesa, han llegado a disputar nada más y nada menos que la Copa de Francia. Los equipos en cuestión son el Highland Sports y el AS Magenta, los dos equipos provenientes de Nueva Caledonia. Ambos llegaron a la final tras derrotar en semifinales precisamente a los equipos neozelandeses, logrando así dos de las mayores sorpresas más grandes en la historia del fútbol oceánico. La final se disputó el 11 de mayo en el estadio del Magenta. Solo miren esto, viendo el escenario y el público parece prácticamente una definición de un torneo regional. Dejando eso de lado, el partido lo ganó el Highland Sports por 1-0, coronándose campeón de la UFC Champions League por primera vez en su historia y de paso otorgándole el primer título internacional al país. Lamentablemente dudo que veamos una hazaña similar nuevamente, en especial considerando que tras esta final el Auckland City recuperó su hegemonía que mantiene hasta hoy en día. Ahora nos trasladamos al continente asiático. ¿Y saben algo? Dicen que mezclar la política con el fútbol nunca es bien visto. Sin embargo, en la FC lamentablemente ha habido casos donde los partidos se vieron afectados por motivos políticos o conflictos entre países. El caso que vamos a ver ocurrió en otra época, pero con los mismos problemas. Vayamos a los inicios de la AFC Champions League, cuando se llamaba Asian Champions Club Tournament. En el año 1971, Israel formaba parte de la AFC, por ende sus clubes participaban en el torneo. De hecho, las primeras 3 ediciones sus equipos llegaron a la final y ese año no fue la excepción. El Maccabi Tel Aviv iba a disputar la final en busca de su segundo título contra el Al-Shorta de Irak. Digo iba porque este último se negó a jugar debido a los conflictos políticos y bélicos entre Israel y los países árabes. Por lo tanto, la AFC le otorgó el título al equipo israelí. Quiero resaltar varias curiosidades. Debido a la suspensión de la final, la AFC junto a la Federación Tailandesa organizó un partido amistoso ese mismo día, para que el Maccabi jugara contra un combinado de jugadores de Bangkok, la ciudad en donde se iba a disputar la final y en el mismo estadio. Dicho partido lo ganó el campeón por 2-1. Tan solo 3 años después, en 1974, la AFC expulsó a la Federación de Israel, lo que llevó que rondaran por distintas confederaciones hasta que finalmente consolidarse en la UEFA en 1994. Posteriormente, la edición de 1972 fue suspendida debido al abandono de algunos clubes por motivos políticos o logísticos, y el torneo no se disputó nuevamente hasta 1985, cuando se relanzó bajo el nombre de la Asian Club Championship. Como mención honorífica, quiero destacar la final de la Asian Club Championship de 1987 entre el Yomiuri FC, hoy en día conocido como el Tokyo Verdy de Japón, y el Al Hilal de Arabia Saudita. Esta final, que iba a ser ida y vuelta, no se pudo jugar debido a que el conjunto árabe no pudo alinear una formación para el partido de ida debido a que 9 de sus futbolistas titulares habían sido convocados para la preparación de la selección de Arabia Saudita. Como resultado, el Al Hilal quedó descalificado y el conjunto nipón se consagró campeón de forma insólita por walkover.
Aunque no lo crean, la CONCACAF tiene un largo historial de finales insólitas en su competición principal, la CONCACAF Champions Cup. Esto se debe a lo desorganizado que estaba el torneo, pero entre todas hay una final que destaca como la más inaudita. Viajemos al año 1978, un torneo con formato bastante único. En esa época el torneo se dividía en tres zonas. La zona norte, que la terminó ganando el club mexicano Leones Negros, la zona centroamericana, que lo ganó Comunicaciones de Guatemala, y la zona del Caribe, cuyo vencedor fue el Defense Force de Trinidad y Tobago. Los ganadores de estas zonas jugaban una semifinal ida y vuelta entre dos de los tres equipos, y el ganador disputaba la final, también a doble partido, con el equipo restante, así definir al campeón. Pero aquí comenzó el calvario para la CONCACAF, ya que surgieron problemas para acordar fechas, hubo un gran desinterés por parte de los equipos y la misma confederación, y no había espacio en el calendario para la realización de los partidos. Un ejemplo de esto fue que Leones Negros tenía compromisos en el inicio de su liga local, y en ese tiempo, en México, los títulos nacionales tenían mucha mayor importancia, dejando al torneo de CONCACAF en un limbo. ¿Qué resolución se tomó al final? Sencillo, pim pam pum, los tres equipos fueron proclamados campeones. Lo peor es que debido a este suceso se tuvo que suspender la final de la Copa Interamericana, un torneo en el que el campeón de CONCACAF se enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores y que Boca Juniors ya estaba esperando a su rival. Pero no se pudo jugar porque sí o sí uno de esos tres equipos debía jugarla y los otros dos no. Como menciones honoríficas podemos recordar la final del 1963 entre Racing Haitiano y Chivas de Guadalajara. Debían jugar la final ida y vuelta en septiembre, pero el equipo haitiano no tenía los pasaportes para sus jugadores, por lo que pidieron reprogramar el partido. Este inconveniente provocó que el partido se reprogramara hasta 3 veces. Finalmente, la CONCACAF decidió proclamar campeón a Chivas. Sin embargo, Racing protestó en abril y de forma insólita la final se volvió a reprogramar para jugarse en un lapso menor a 2 meses. Para ese entonces, el equipo mexicano no podía jugar debido a su gira europea, por lo que, de manera surrealista, la CONCACAF proclamó campeón al equipo de Haití. Otra mención va para la final de 1968, en el que Toluca ya estaba en la final y esperaba a su rival de las semifinales. Sin embargo, Aurora de Guatemala y Transvaal de Surinam, que disputaban esa serie, fueron ambos descalificados. Aurora por una pelea provocada por sus hinchas en el final de partido y Transvaal por alinear a 3 futbolistas no elegibles. Así que Toluca fue proclamado campeón habiendo jugado solo 2 partidos. Y finalmente en 1984 Violet de Haití fue proclamado campeón después de que Chivas y Pan Christian Freedoms de Estados Unidos fueran descalificados por no llegar a un acuerdo sobre las fechas, poniendo en fin esta mala racha de mala organización por parte de la CONCACAF. Me pregunto qué nos ofrecerá África para estar por encima del desastre administrativo de la CONCACAF. Además, siendo el único caso que encontré, no creo que sea para tanto, ¿verdad? Spoiler, sí que fue un desastre. Volvamos al 2019, a la CAF Champions League. Nótese la originalidad de los nombres de las competiciones principales, donde nos encontramos en la final al vigente campeón el Esperance de Túnez, y al Wydad Athletic Club, también conocido como Wydad Casablanca, de Marruecos. El partido de ida, jugado en Marruecos, terminó con empate 1-1, dejando la serie abierta. Ya en el partido de vuelta, el equipo tunecino comenzó ganando por la mínima diferencia. Sin embargo, el problema se desató al minuto 58, cuando el Wydad anotó un gol, pero fue anulado por el árbitro. El conjunto marroquí solicitó al instante la revisión del VAR, pero este no funcionaba debido a problemas técnicos, por lo que no se pudo revisar la jugada. Así es, en plena final internacional el VAR se estropeó. Ya eso era un escándalo, pero aquí no terminó. Los jugadores del Wydad Casablanca se negaron a continuar el partido si el VAR no se utilizaba, ya que estaban convencidos de que era gol. El partido se detuvo y tras una larga interrupción de más de una hora, el conjunto marroquí abandonó el campo. El árbitro decidió dar terminado el encuentro y por ende declarar campeón por walkover al Esperance de Túnez, incluso dándole a los jugadores las medallas y el trofeo. Sin embargo, a la siguiente semana la CAF decidió que el partido se repetiría en un campo neutral, por lo que el club tunecino tuvo que devolver el trofeo y las medallas. Pero no se quedaron de brazos cruzados y apelaron al Tribunal de Arbitraje Deportivo, mejor conocido como el TAS, el cual ordenó que no se repitiera la final. Por lo tanto, el Esperance de Túnez terminó quedando como el campeón de África en, sin duda alguna, la final más bochornosa del fútbol africano. Bueno, ya criticamos el historial de finales insólitas por parte de la CONCACAF, pero la CONMEBOL no se queda atrás. Si somos justos, ha tenido peores casos que su contraparte del norte.
Me ha sido muy difícil elegir cuál ha sido la más escandalosa, pero por lo mediático que fue, por ser el torneo más importante del continente y por manchar un partido tan único, terminé decantándome por la final de la Copa Libertadores 2018. Los equipos en cuestión fueron nada más y nada menos que Boca Juniors y River Plate, el superclásico del fútbol argentino, un acontecimiento histórico en el fútbol mundial. Además, esta edición iba a ser la última con la final ida y vuelta en la competición, por lo que se esperaba una final espectacular. El partido de ida se iba a disputar el 10 de noviembre, pero debido a las fuertes lluvias se tuvo que posponer para el día siguiente. Ya en dicho día dieron un partidazo y terminaron empatando por 2-2. Sin embargo, la vuelta jugada en el Monumental se suponía que debía ser una fiesta, pero terminó en vergüenza. El micro que transportaba a los jugadores de Boca fue atacado durante el camino al estadio, con lanzamiento de objetos por parte de los hinchas de River que estaban en ese sector. Esto provocó que algunos futbolistas terminaran lastimados e irritados, y después de una larguísima espera, el partido se suspendió. Además, se vieron otras imágenes lamentables de hinchas de River peleando con la policía, manchando aún más la final. Posteriormente, la Conmebol comunicó que la final no se jugaría en el Monumental y que buscarían una sede neutral. Lo que nadie esperaba es que la sede elegida para la vuelta sea el Santiago Bernabéu, en Madrid, España, desvirtuando el nombre y la historia de la competición. Literal, pasamos de la Copa Libertadores a la Copa Conquistadores de América. Después de tantas controversias, por fin se pudo jugar el partido de vuelta en España el 9 de diciembre, en el que River se coronó campeón ganando por 3-1, cerrando así la final más larga y escandalosa de la historia de la Libertadores. Ahora tenemos muchas menciones honoríficas, pero diré las dos más infames, como por ejemplo la final de la Copa de Campeones de América de 1962 entre Peñarol y Santos. Después de que en la ida en Uruguay el conjunto de Pelé se impusiera por 2-1, en la vuelta Peñarol iba ganando por 3-2 con un gol al minuto 51. Este gol enfureció a los aficionados del Santos a tal punto que lanzaron una botella que terminó agrediendo al árbitro. Sin embargo, el partido se reanudó después de que, y no es broma, los dirigentes e incluso el técnico del Santos amenazaron al árbitro. En los minutos restantes, el Santos logró empatar al minuto 67 y así terminando el partido y consagrándose campeones. ¿O no? El árbitro envió una queja a la Conmebol y 6 días después se anularon los minutos restantes, por lo que se le dio el partido ganado a Peñarol por 3-2 y todo se definiría en un partido de desempate, donde sin mayores complicaciones y con un Pelé en modo Dios, Santos destrozó por 3-0 al Mancha y ahora sí se proclamaron campeones. También la Copa Sudamericana estuvo manchada con una final como la del 2012 entre Tigre y Sao Paulo. En la ida el partido terminó empatado sin goles y en la vuelta el tricolor iba ganando en el primer tiempo por 1-0. Pero eso sería lo último del partido, ya que al final del primer tiempo hubo una pelea entre los futbolistas de ambos equipos. Para empeorar todo, antes del inicio del segundo tiempo se vieron imágenes de los jugadores de Tigre visiblemente lastimados. Aquí surgen dos versiones. La versión de los brasileños, quienes afirman que el equipo argentino quiso entrar a la fuerza en el vestuario del equipo brasileño para continuar la pelea, y la versión de los argentinos que aseguran que los jugadores habían sido amenazados y golpeados por la policía brasileña. Por esto, Tigre se negó a jugar el segundo tiempo por falta de garantías, por lo que se suspendió el partido y se le otorgó el título a Sao Paulo por walkover y dándole el título como si no hubiera pasado nada. Y eso que tampoco menciona la supuesta final amañada de la Copa de Campeones de América entre Independiente y Nacional de 1964, o el cambio de reglamento en el último minuto que benefició al equipo sudamericano en la final de la Copa Sudamericana 2007 entre Arsenal de Sarandí y América. Tampoco he mencionado los incidentes y la represión hacia los aficionados visitantes en la final de la Copa Libertadores 2024 entre Boca Juniors y Fluminense, jugada en el Maracaná. Pero como ya me estoy extendiendo mucho, prefiero dejarlo hasta aquí y ahora sí pasar al último continente que nos falta. Y para finalizar, hablemos del continente europeo. Sé que algunos se decepcionarán por lo conocido que es este caso, pero seamos sinceros. No hay una final más penosa y tan lamentable en un torneo UEFA o cualquier competición en general que la vivida en la final de la Copa de Europa de 1985. Y sí, aquí es momento de ponernos serios. Viajemos a la ciudad de Bruselas, Bélgica, al 29 de mayo en el estadio de Heysels, donde se iba a definir la orejona entre el vigente campeón, el Liverpool, contra la Juventus de Turín, en ese momento liderado por Platini.
Lamentablemente, esta final terminó en tragedia debido a que una hora antes del inicio del partido, en uno de los sectores del estadio, los hooligans del Liverpool comenzaron a lanzar objetos, a abalanzarse y a agredir con palos en un sector mixto del estadio, que en su mayoría se encontraban aficionados italianos. El temor y el intento de fuga por parte de los hinchas provocaron una estampida humana. Muchos quedaron aplastados por los muros y las vallas ineficientes del estadio. La mayoría se estaba asfixiando por el mismo aplastamiento. La policía intervino tarde y algunos de los heridos tuvieron que ser atendidos en la cancha. Esta tragedia causó la muerte de 39 aficionados y dejó a más de 600 heridos. Para manchar aún más la definición, la UEFA, en una de las decisiones más cuestionadas de su historia, en lugar de suspender el partido, decidió postergarlo solo una hora y media. Así que sí, al final se jugó el partido en un ambiente sombrío que incluso en las transmisiones se podían observar muchos cuerpos tirados aún presentes en las gradas. La Juventus ganó por 1-0 con gol de Platini de penal, coronándose campeón de Europa por primera vez en la historia, pero eso quedó en un segundo plano. Después de la final se tomaron muchas medidas drásticas. Los clubes ingleses fueron suspendidos por 5 años de competiciones UEFA, lo que de paso cortó su hegemonía en la competición. El Reino Unido implementó un mayor control para impedir el caos provocado por parte de los hooligans, y llevaron a cabo una serie de remodelaciones en los estadios europeos para garantizar la mayor seguridad posible y evitar sucesos como este que se vuelvan a repetir. Pero el daño ya estaba hecho. Fue tal su impacto mediático negativo de esta final por parte de los medios de comunicación que incluso manchó la reputación de este deporte. Esta final no solo quedó en la memoria como la peor final de la Champions de la historia, sino que también como la más infame y la más bochornosa en la historia del fútbol europeo y posiblemente del fútbol mundial. Pero todavía no terminamos, ya que quiero mencionar la final de la Copa de Europa de 1975, disputada entre el Bayern Múnich y el Leeds United. Esta final fue particularmente controvertida porque al conjunto inglés no se le concedieron 2 penales y además un gol legítimo fue anulado. Esto provocó una serie de disturbios por parte de los hinchas de Leeds, quienes se sintieron perjudicados. Según la página 442, se reportó que ese día se arrancaron los asientos del estadio, se destruyeron cámaras de televisión y hubo 2 trabajadores lastimados. El Bayern Múnich ganó el partido por 2-0 y se coronó campeón. Y posteriormente el Leeds fue sancionado con la suspensión de 4 años sin competiciones europeas, aunque la sanción se redujo a solo 2 años. Aún así, esta final sigue siendo recordada por los hinchas ingleses como uno de los mayores robos de la historia de la Champions según ellos. Hasta aquí hemos terminado. Ha sido una larga travesía viendo las finales continentales de cada confederación, pero al menos les dejé en claro que en todas partes tuvieron alguna final cuestionable en algún momento. Pero vuelvo y repito, son casos excepcionales, así que sigamos disfrutando de estas definiciones y espero que estos inconvenientes no vuelvan a ocurrir. Si les gustó el video, agradecería que muestren su apoyo dejando un like y suscribiéndose para más videos del estilo. Pueden seguirme en mis redes sociales donde suelo publicar algo importante de vez en cuando o a veces otras cosas. Sin nada más que decir, me despido. Jueguen al PES y nos vemos a la siguiente.